Estás escuchando Castellón Confidencial. Gracias por estar ahí, amigos, en cualquier plataforma, a través de cualquiera de las emisoras que están transmitiendo este programa. Además de Decisión Radio, Gran Vía Radio Barcelona, cada día a las 6, un abrazo a la ciudad condal. Boom Radio Benidorm, cada mañana a las 11, cada tarde a las 8 con Leopoldo Bernabéu. Abrazos. Radio Montaña Leonesa, 1 de la tarde cada día. Al Catalán, H50, el Cierre Digital, el canal de YouTube. Muchas gracias, porque en pocos meses hemos superado los 1000 suscriptores y os estamos muy agradecidos. Spotify, Amazon Prime y muy especialmente en iVoox, porque ahí tenemos un canal privado, ahí tenemos un canal para fans, le llaman fans, a mí no me gusta el nombre de fans, pero bueno, seguidores que aportan un poquito de ayuda económica para que esto siga, para que la información confidencial, veraz y contrastada esté aquí. Aquí somos antibulos, pero también antisubvenciones públicas, y creemos que dar información veraz no debe costar dinero del bolsillo de las arcas públicas, que es dinero de todos. Por eso nos la jugamos con algunos buenos clientes que nos apoyan y con vuestra ayuda. Por cierto, empresas que quieran publicitarse en este podcast cada vez más oído, o en cualquiera de las emisoras que os he dicho, solo tienen que escribir albertcastillon7@gmail.com. Bueno, hay mucho que contar, empezamos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Un diputado del Congreso ha sido acusado de malos tratos, con denuncia firme y parte de lesiones de su pareja. Y ahí sigue. Sí, ahí sigue en su escaño. Estamos hablando de este diputado, Miguel Ángel Bustamante. Es del grupo de Unidas Podemos, pertenece a Izquierda Unida, es de Garzón y por lo tanto del Partido Comunista. Cuando Zelensky dio la charla, la conferencia al Congreso vía telemática, recordarán, es uno de los 2 diputados que abandonó el Congreso, y contaba así por qué. Sí, bueno, estuve siguiendo el pleno porque tenía interés, pero bueno, no comparto la versión oficial. En Ucrania hubo un golpe en 2014, el Partido Comunista está ilegalizado desde 2015 y entonces nuestro grupo tuvo una actitud, una posición de respeto institucional, de escucha, pero en mi caso es cierto que no asistí al pleno. Y ese es el motivo, ¿no? Porque está en contra de la situación política. Bueno, recientemente se han ilegalizado 11 partidos, pero ya desde 2015 el Partido Comunista de Ucrania fue ilegalizado y ha sido perseguido. ¿Usted cree que el señor Zelensky es responsable de esas ilegalidades? Bueno, es parte del sistema que surge en 2014. ¿Sí? O sea, no es un modelo de democracia. Es un país agredido, rechazamos la guerra, pero no es un modelo político, social ni dando lecciones de democracia a Zelensky, marchándose del Congreso porque ilegalizó Zelensky el Partido Comunista, y claro, como es él del Partido Comunista de España, pues se ha de ir. Bien, señores, esto es un escándalo. El día 24 de octubre, la pareja de Miguel Ángel Bustamante, de este diputado, se fue a comisaría y denunció malos tratos físicos y psicológicos. Aportó un parte médico con heridas en el cuerpo y un hematoma en el labio. Inmediatamente Policía Nacional lo puso en conocimiento del juez de Écija, que es donde se produjeron los hechos, el día 24, Y a partir de ahí está aforado. Claro, como Miguel Ángel Bustamante está aforado al ser diputado, la justicia no actúa como con cualquier otro hombre. La misma ley que defiende Irene Montero, Ione Belarra y Yolanda Díaz evita que los suyos vayan al calabozo en cuanto se pone la denuncia, se pasen 1 o 2 noches en el calabozo hasta que les escuche el juez
e inmediatamente se dicten medidas cautelares, orden de alejamiento, abandono de la vivienda familiar, las que determine el juez. Esto es lo que ocurriría con usted, conmigo, con cualquier hijo de vecino. Ay, pero si es diputado o no, y si es de los nuestros, menos. Ahí sigue Miguel Ángel Bustamante siendo diputado hasta que el Supremo decida, porque solo el Supremo puede decidir y juzgarle. La víctima o presunta víctima de Bustamante, su pareja, sigue curando las heridas aún visibles en su rostro. Ha manifestado ante el juez que lleva 4 años de golpes y de maltrato físico y psicológico. Tendrá que demostrar el juez que es así, pero la denuncia está puesta, pero aquí no pasa nada. Una justicia de 2 velocidades, si es de los nuestros o es de los otros. Irene Montero, ¿un tuit? ¿Te parece? ¿Ponemos un tuit al menos de apoyo a la mujer o esta no es Rocío Carrasco? Esta no es de las tuyas. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Tengo 2 mentes privilegiadas. En seguridad no hay nadie que sepa más. Profesor en la universidad, a punto de acabar el doctorado en Derecho, inspector de policía. Serafín Giraldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Nunca un amigo me había presentado mejor. Muchas gracias. Y la otra, mi querida maestra, es una mujer que yo admiro, a la que quiero mucho, escribe como Los Ángeles y su punto de vista es siempre el justo, el que no exagera, pero no por eso se muerde la lengua, y eso se agradece. Pilar Cernuda, ¿cómo estás, querida amiga? Pues mi querido Albert Castillón, estupendamente. ¿Qué tal tú? Un gusto teneros aquí. Tú has de tener información de lo que ha ocurrido en las últimas horas y no voy a perder la oportunidad de preguntarte. A ver, Feijóo suspende la renovación del Consejo General del Poder Judicial por la reforma del delito de sedición que se le escapa a María Jesús Montero en el Congreso. A mí me cuentan, hasta ahí es lo que sé, el resto espero me digas tú. Me cuentan que Bolaños, que era quien negociaba, en todo momento le dijo a la delegación del PP que ese delito no se iba a reformar. Y cuando de pronto escuchan a Montero en el estrado prometiendo a Esquerra que lo van a hacer, Feijóo dice: hasta aquí hemos llegado. ¿Qué ha pasado realmente, Pilar? Pues muchas cosas y mira, yo di esa información a las 10 de la mañana más o menos. Y de hecho escribí una crónica contando, hay este rumor en mi crónica entera, la escribí a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se sabía ya lo que estaba pasando y no es exactamente lo que dice alguna gente del PP, ni tampoco es lo que dice alguna gente del PSOE. Por lo que yo sé, no había compromiso de Bolaños a Pons de que no se iba a aprobar la reforma del Código Penal para rebajar el índice los años de pena por sedición. Lo que sí había era un acuerdo entre los dos, porque esto se ha hecho entre dos, Luego cada uno informaba, pues una a Felipe González y otra, a Felipe González no, a Pedro Sánchez y otro a Núñez Feijóo. Lo que sí había era el acuerdo entre los dos de que iban a trabajar en exclusividad en lo que era la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y estaban viendo no solamente los nombres, que ahí había un acuerdo, sino importantísimo, porque era una cesión del PSOE, el compromiso de que en un plazo concertado se iba a poner en marcha el proceso de cambio de la fórmula de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, estaba prácticamente hecho el acuerdo, prácticamente. Sí. Y ayer de repente
Ayer de repente, pues por la mañana ya empiezan a decir que el PSOE va a anunciar que no, que sigue adelante con es una locura. Con la sedición y bueno, y entonces hay una reacción en el PP de decir pues se rompe la baraja, cosa que yo creo que está equivocada. Creo que está equivocada porque yo creo que esa ha sido una provocación del PSOE al que le interesaba meter ese cuerno en este momento al PP, que a mi entender, y tú me conoces y yo sabes que no me gusta nada Pedro Sánchez, pero nada, creo que nos está llevando a catástrofe y pienso que la única persona que podría sacarnos sería otro partido, y en este momento lo único que se me ocurre es el PP con Feijóo, con el que tengo relación hace mucho tiempo y conozco muy bien y me parece una grandísima cabeza política y además sé muy bien la gestión que he hecho en Galicia porque es mi tierra, pero creo que ayer se equivocó. Yo creo que ayer se equivocó. La política nacional es muy dura y tiene frente y tiene yo creo sí, que aquí ha habido la versión que se ha vendido es la que le interesa al PSOE y el PP ha caído en esa trampa. Pero ¿hasta qué punto María Jesús Montero lo dijo para reventar la negociación? Sí, pero luego se desmintió. Es que lo que la gente no sabe es el caos tan monumental que hay en el gobierno. Porque esto no es solamente entre Podemos y socialistas o entre Podemos y Yolanda Díaz, y es entre socialistas y socialistas. Ahí hay un grial monumental. Ayer, en 10 minutos, la ministra Montero dio 3 versiones distintas del tema de sedición. Una en la tribuna del Congreso, otra en el pasillo y otra en el patio fuera. Es decir, que mira, no están mintiendo tanto. Empezando porque una de las cosas que vende el PSOE para ponerse, es decir, el gobierno, para ponerse medallas y justificar lo que para mí es injustificable, lo de rebajar las condenas por los delitos de sedición, porque no están mintiendo, es exclusivamente para conseguir que los independentistas que han sido condenados, pues como en este momento está difícil lo del indulto, lo que hacen es el delito de sedición, se rebajan las penas, con lo cual pueden presentarse a las elecciones, porque se acaba la inhabilitación. Sí. Y uno de los argumentos que ponen para defender esa posición, que a mí me parece una vergüenza, y estoy absolutamente en contra, es que los países de nuestro entorno, todos ellos penan con menos años de prisión. Pero no es verdad. Esto es mentira. Es mentira. Claro, entre otras cosas en Francia, esto es cadena perpetua. Es que nos mienten todo el tiempo. Yo cuando digo que desgraciadamente tengo un presidente de gobierno que me miente y que me engaña, me dicen que es que no se me puede soportar mi animadversión con Pedro Sánchez. Siempre contesto lo mismo. Yo me llevaba divinamente con Pedro Sánchez antes de ser secretario general del partido, y cuando yo era secretario general del partido, antes de que le expulsara su partido, que por algo le echaron. Y una de las cosas, estuvo años sin hablarme porque le dije, antes de todo esto, le dije, Pedro, es que me has mentido y yo no aguanto a la gente que me mienta. Y su reacción, en vez de ser la que tendríamos cualquiera de nosotros que estamos hablando ahora mismo, que sería, a ver, ¿en qué te he mentido? Vamos a hablar, fue directamente darse la espalda y estuvo años sin hablarme. Porque no soporta que lo digan, pero es que es un mentiroso compulsivo y con esto de la sedición está mintiendo. Le llamas mentiroso y te deja de hablar durante años. Sí, yo no le dije eres un mentiroso, a mí me han educado muy bien y tú sabes que no lo puedes decir. Yo le he dicho, Pedro, estoy muy decepcionada contigo porque me has mentido. Sabía perfectamente lo que le estaba hablando. Pero perfectamente. ¿Te respondió Luego algo? Nada, cuando estuvo en el gobierno ya me llamó Iván para que fuera allí, que me quería ver, pero vamos, que es muy complicado hacer información con gente que te miente permanentemente y que cuando tú le discutes cualquier cosa, lo primero que te dice es que tú ahora estás absolutamente echado en manos de fulanito y menganito. Pues yo a uno de ellos le dije el otro día, pues a lo mejor está echado en manos de Feijóo, que no lo estoy, pero yo luego prefiero Feijóo que a tu señorito, porque es que no puedo soportar a alguien que me mienta, pero en todo, en lo de la sedición, en las cifras económicas, en el empleo, es que nos mienten en todo, si el país está hecho una catástrofe. Lo sé. Y después, Serafín, tú eres policía y licenciado en Derecho, casi doctorado. A ver, tú detienes a los que cometen un delito en base al Código Penal, son juzgados, son condenados y después, por interés político, les indultan, les restituyen la dignidad
Y si hay que cambiar el delito del Código Penal, se cambia para tener votos que me hagan permanecer en el poder. ¿No se te revuelve la sangre como policía y como abogado? Un poco sí. En España se utiliza mucho lo que se llama justicia social. ¿Qué es la justicia social? Está un poco al margen de la legislación penal en este caso y se aplica un poco la justicia a la carta, es decir, la justicia que la sociedad en ese momento quiere, y la sociedad al final es igual a los políticos, la justicia que los políticos quieren. Es lo que está pasando ahora mismo. Nos están engañando y es cierto lo que habéis dicho. En España lo que existe es un escalón inferior a la rebelión, que es la sedición. La rebelión es un alzamiento público y violento, como lo que pasó en el 21 de febrero del año 81. Sí. Un señor entró en un parlamento y se alzó de forma pública y violenta con armas. La sedición es, para que se entienda, y no quiero ser demasiado técnico, un escalón inferior. Es una especie de alzamiento público tumultuario con determinada fuerza, y es verdad, es de 10 a 15 años. A mí me parece correcto. Que quieren tipificar otro delito, que lo hagan, pero de momento es el que tenemos y de momento es el que hay que aplicar. Por tanto, tienen que ser condenados por lo que han hecho. Lo que han hecho es una sedición. Lo lógico, en este caso, ya que quieren maquillar las cosas, es que tipifiquen otro delito, por ejemplo, la convocatoria de un referéndum ilegal. Pero entiendo que no dejaría ser muy inferior en gravedad a la sedición, porque al final el referéndum, si es ilegal, no deja de ser una especie de sedición. Yo creo que están entre la espada y la pared. Y lo que habéis dicho es cierto. Son, al final, reformas políticas y matices sociales que, en definitiva, lo que hacen es poner la justicia pues según les convenga. Y ahora mismo les interesa estar bien con estos independentistas catalanes de carácter radical, porque el independentismo, hay que decirlo, está permitido en España. Pero el radicalismo no, y la imposición no. Por tanto, tenemos unas leyes justas, unas leyes ajustadas a derecho, unas leyes que, si alguien hace algo, pues hay que aplicárselas. Lo que pasa es que a la hora de aplicarlas siempre aparece la política, que ensucia todo. Y es lo que ha pasado y lo que pasa en Cataluña. Y al final es el poder del voto. ¿Los necesitan? Pues oye, cambiamos el Código Penal y los ponemos a su gusto. A mí me parece lamentable y vergonzoso lo que está pasando. Sí, lamentable, vergonzoso, pero el juez Marchena, que se pasa ahí meses haciendo un juicio impoluto para que nadie le pueda acusar, y condena a 13 años a un cargo público y a los 3 años a la calle, y se volverá a presentar Junqueras y a lo mejor es presidente de la Generalitat. Desespera a mucha gente en la judicatura y también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la política lo embarre todo, ¿no? Que no tengamos unas fronteras mínimas de esto no se toca. Gobierne quien gobierne, me es igual, pero un mínimo de decencia para no meterme la mano de forma tan sucia en cuestiones tan importantes, ¿no? Y hemos abierto programa con otra información que no sé si os ha llegado, y Serafín, quiero explicaciones. Miguel Ángel Bustamante, diputado de Podemos, de Izquierda Unida, uno de los dos que salieron del Congreso durante el discurso de Zelensky, bueno, le denuncia a su pareja, su mujer, hace 4 días, por violencia de género, con un parte médico de heridas y un hematoma importante en el labio. Esto ocurre en Écija. El juez de Écija lo ve. La mujer declara ante el juez que lleva 4 años sufriendo malos tratos físicos y psicológicos, pero como Miguel Ángel Bustamante es diputado y está aforado, ahí sigue. Y el juez de Écija lo eleva al Supremo y estamos a la espera. Serafín, esto nos pasa a ti y a mí, nos detienen en pocas horas, nos llevan al calabozo, se dicta al día siguiente medidas cautelares, ¿verdad? Es el paso habitual, ¿no? ¿Ya? Ese es el protocolo habitual, y sobre todo en este caso que hay un parte médico que evidencia sin duda alguna lo que ha pasado. Repito, evidencia lo que ha pasado. Esa mujer se presenta a esa serie de lesiones. Aquí, por lo que veo, hay 2 delitos. Un delito, no sé si grave o leve, de lesiones, y un delito de violencia doméstica habitual castigado con penas de hasta 3 años. Repito, 3 años de prisión a violencia doméstica habitual. Con lo cual, medidas, además de carácter inmediato. Esa persona tiene que ser, de alguna manera, separada de su agresora y, desde luego, va al calabozo y a disposición judicial, y con unas medidas cautelares que pueden ser pues una separación de esa persona y demás. Yo lo que no entiendo es que quieren vetar sin ninguna medida de tipo Claro, penal. ¿me explicas luego, por qué el señor Bustamante sigue haciendo su vida normal? El caso judicial está a la espera del Supremo. Es decir, ¿por qué un diputado es intocable y un ciudadano no en un delito como este?
Sí, un diputado tiene que ser igual que una persona normal y corriente, igual que tú y yo, Albert. Lo que pasa, eso sí, tiene un privilegio especial, que es el aforamiento. Solo conocen sus casos el Tribunal Supremo, y esto es lo que ha tenido que pasar. Pero el hecho de que conozca el Tribunal Supremo no significa el aforamiento, que no tenga medidas. Claro, el aforamiento se supone que se hizo para evitar denuncias que provengan de su actividad como diputado y parlamentario. Si comete un delito penal, no debería aplicarse el aforamiento, ¿no? Se aplica igual el aforamiento, lo que pasa es que las medidas son iguales para todos. Es decir, aunque tenga aforamiento, el único que conoce es el Tribunal Supremo, pero no significa que conozca con distinta ley. Tiene que conocer con una ley igual para todos. Si ha cometido un delito de violencia de género y parece evidente, o al menos los indicios parece que son evidentes. Si hay un parte médico, Izquierda Unida le ha quitado la militancia. Mira si es evidente. O sea que, por una vez, Izquierda Unida reacciona rápido. Como mínimo, unas medidas cautelares tendría que tener. Como mínimo, una medida de alejamiento de esa persona que ha sido violentada, que ha sido agredido, de esa mujer que ha sido agredida. Es lo mínimo que se le puede poner a alguien que ha agredido a su pareja sentimental, en este caso. Pues ojalá lo veamos. Josefina, a través de redes, preguntaba, dice, cuando venga Pilar Cernuda, que está muy bien informada, preguntadle por Macarena Olona. Me dicen que lanza un proyecto en Madrid la próxima semana. ¿Sabes de qué va, Pilar? Sí, lo ha anunciado ya, lo anunció ayer, pero también ha dicho más cosas. Va a ser de momento un anuncio de que ese proyecto que lo inició en Panamá, es decir, ya ha nacido en Panamá, que allí fue donde fue tocada por la varita mágica, que lo cuenta ella, ¿no? Que después de una conversación que tuvo con el obispo de Panamá, o el arzobispo, que decidió pues que tenía que seguir adelante con su proyecto político, y allí montó el primer foco, y ahora lo hace en Madrid. Pero yo lo he dicho ayer muy claramente, de momento es exclusivamente un inicio de algo que no se sabe en qué va a consistir, y va a esperar a que sean las próximas elecciones y ver qué ocurre con Vox, y en función de ese resultado pues ve si sigue adelante, si lo hace con Vox, sin Vox, con alguna gente de Vox, con quien ha sido con todo. Y quería decir algo sobre lo del aforamiento. Existe en todos los países, existe en todos los países democráticos, y como tú has explicado muy bien, y Serafín, eso no significa que se vaya a evadir de la acción de la justicia, pero tiene que ser el Supremo el que tiene que tomar la determinación, claro. Y una vez que tiene que el propio Congreso de los Diputados celebrar un pleno para que se vote si el resto de los diputados le dan el suplicatorio para que efectivamente se le aplique la justicia, que normalmente en un caso como es de justicia penal como este se suele dar el suplicatorio. Yo no conozco ningún caso que no se dé. Pues que se haga rápido. A mí, ¿qué es lo que efectivamente, yo qué es lo que echo de menos ayer, una reacción por parte de esas mujeres de Podemos que están inmediatamente las primeras que salen para denunciar cualquier caso de violencia de género, y si es relacionado con un partido, ya es que van a machacar vivos a los dirigentes de ese partido como si hubieran podido impedirlo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De la misma manera que no les he oído decir ni una palabra sobre lo que ocurre con las mujeres en Irán. ¿Qué pasa ahora que tampoco ayer han dicho nada porque es un diputado de su partido? ¿Qué pasa con Montero? Belarra está de baja por maternidad, pero Montero, de verdad que son de un sectarismo que no hay por dónde cogerlas. Totalmente. Y hablando de sectarismo, lo de Pepe Álvarez sigue resonando en el día de hoy. Ayer sube el paro. Las últimas cifras hablan de el mayor aumento en septiembre en 14 años. Lógicamente la prensa va al secretario general de UGT por ese aumento del paro y suelta esto. Estamos ante una volatilidad tremenda de los datos del desempleo. Son volátiles, hoy dicen una cosa, dentro de unos días dicen otra, y ocurre lo mismo con el crecimiento económico. Por eso a mí me parece que todas estas cuestiones hay que cogerlas con precaución y sobre todo no generar más drama del drama que ya tenemos. ¿Cómo os quedáis? ¿A qué viene esto? ¿Qué parece Yolanda Díaz? ¿Qué parece la ministra? ¿Por qué tanta tibieza? ¿De verdad pagando los 9, 10, 20 millones que le hayan dado de subvención desde que está Yolanda Díaz de ministra provocan que un sindicato se anule y se doblegue a favor del que paga? ¿Hasta este punto hemos llegado?
no sé, a mí me dio mucha pena porque conozco a Pepe Álvarez hace 30 años y vamos, es la sombra de lo que fue. Pilar, tú también le conoces de toda la vida. En Cataluña era el secretario general eterno, ¿te acuerdas? Toda la vida. Pero, no conozco mucho a Pepe Álvarez, solo de saludarlo, que eso no es conocerlo, pero yo ya no me sorprende nada de lo que digo, de lo que escucho de determinados dirigentes de partidos y sindicatos, que ponen el grito en el cielo cuando alguien de su oposición hace determinadas declaraciones o toma determinadas decisiones, y cuando es de su propia cuerda, pues inmediatamente justifican lo que es absolutamente injustificable. En fin, desgraciadamente, pues eso es la clase política y sindical que tenemos. Ya, pero esto es como decir quien paga manda. Esto es como decir que se ha vendido la UGT al mejor postor, que Rajoy le rebaja el presupuesto y le montan una manifestación tras otra, y que cuando les pagas... A ver, desde que está Yolanda Díaz de ministra de Trabajo, comisiones y UGT han recibido 40 millones de euros de subvención pública. Ya no me meto en la reforma de las sedes, que hemos pagado con dinero Next Generation y todo eso. Solo de subvención pública 40. Y con eso hay paz social. La paz social se paga con un talón. Parece gravísimo. Me da vergüenza ajena que desaparezcan ya. Entonces dejemos en representación de otros a los asalariados que militan en esos partidos, ¿no? ¿Cómo se ha podido caer tan bajo, Pilar? Albert, es que esto ocurre con todo. Y con todos los partidos. Lo que pasa es que con este gobierno hay más desfachatez, pero aquí se compran voluntades en todas partes. Llevamos una hora hablando del tema de la sedición. Esto tiene que ver con votos de Cataluña. Es que es todo, todo, es decir, ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que en unos gobiernos con más desfachatez que en otras, pero los sindicatos siempre han estado al socaire de los dineros que recibían de los diferentes gobiernos, pero insisto, los sindicatos, partidos, sectores sociales, medios de comunicación. Claro, que no nos hemos caído de un guindo ahora. Es tremendo. Querido Serafín Giraldo, querida Pilar Cernuda, muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Un beso a los dos. Gracias a ti y un beso también a todos. Un placer. Gracias, Serafín, cuídate. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Miguel Ángel Ordóñez, nuestro periodista y escritor de Marbella. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hugo Pereira, politólogo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues encantado. Bueno, aquí Ordóñez, aquí el politólogo y aquí el mejor experto en ciberdelitos de este país. Francesc Canals, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos datos que asustan. 270.000 denuncias por ciberestafas en el último año en España. 270.000. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, esta señora que van a oír, le dicen
haga usted un Bizum inverso para comprar 150 euros de un producto. Es en un portal de segunda mano y lógicamente le estafan, pero mucho más. Total, que nos quitaron 10.000 euros y después sí es cierto que se bloqueó, pero lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero. 10.000 euros por una compra en un Bizum inverso de 150. El inspector jefe de la Policía Nacional, Diego Alejandro, habla de lo difícil que es perseguir este tipo de delitos. Hay algunos países que no están adscritos o no tienen reconocido el Convenio de Budapest, a través del cual se puede hacer todo tipo de intercambio de información a nivel policial y judicial en determinados casos, y que no son colaboradores, con lo cual muchas veces se estancan las investigaciones. 30 a la hora. 30 ciberestafas a la hora. Canals, ¿qué pasa en España o ocurre en el resto de países del mundo? Sí, también porque es un fenómeno global. Pensad que después de la pandemia los ciberdelitos han aumentado un 600%. Vivimos en una sociedad más deslocalizada, más digital, donde el trato presencial casi es algo de las películas, ¿verdad? Como yo ahora mismo estoy hablando con usted de manera telemática, pues sí, es lógico que los ciberdelincuentes también quieren esos datos y también diríamos que su mercado, su agosto, pues también ha aumentado exponencialmente. Hay un mayor número de datos en circulación. Mire, los delitos son los de siempre, los de toda la vida de Internet desde hace 30 años, pero algunos nuevos, muy interesantes, que ya llamamos delitos del futuro, pero que ya están aquí y han venido para quedarse. Por ejemplo, drones que se utilizan para robar carteras o objetos de jardines en la vía pública o... ¿Cómo? ¿Drones para robar jardineras? Sí, bueno, drones que, diríamos, están al alcance de todo el mundo, se pueden comprar por precios muy asequibles por Internet, tienen incluso cámaras, ¿verdad? Y muchas personas los utilizarían para robar objetos en lugares públicos. Por ejemplo, una cartera, un teléfono móvil en una mesa, exacto, todo eso se lo puede llevar un dron a distancia, es muy fuerte esto. Sí, porque empiezan a haber drones que llevan una especie de ganzúa, una especie de mano mecánica o incluso con un imán que permite, diríamos, absorber cualquier objeto metálico. Incluso ese dron podría, por ejemplo, ir al jardín de su casa y robar un objeto que usted hubiera dejado por ahí afuera. Estas son cosas que ya están sucediendo ahora mismo y que son totalmente novedosas. O, por ejemplo, las estafas de voz, no tanto digitales, sino de voz sobre IP. Cuidadín con esos comerciales que llaman para vendernos seguros, cursos de inglés, inversiones en criptomonedas, porque llaman desde numeraciones IP, es decir, números que empiezan con un prefijo nacional, 91, 93, pero que en realidad te están llamando desde la India, desde Pakistán, desde algún país latinoamericano y que intentan estafarle con esa cobertura de que, bueno, que al final denunciar a alguien que está en otro país al final siempre va a ser complicado. Ya. ¿Por qué solo se resuelve 1,4 de cada 10 casos que se denuncian? Bueno, pues porque en Internet prevalecen las leyes de la tribu por encima de las leyes del Estado, todavía hay un anonimato preponderante, todavía no hay una policía mundial de Internet, seamos sinceros. Una cosa que pasa en Pakistán o un euro que le roban en Madrid y se va a las Islas Vírgenes, pues todavía pues no tiene prioridad policial, ¿no? Yeah. Y ese es un problema que debe cambiar. Aún no hay tratados internacionales. ¿Y la ley lo permite o, por ejemplo, la Unión Europea ha legislado para que al menos en Europa podamos defendernos o no? Sí, existen tratados de intercambio de información, etcétera, etcétera, pero claro, esto no es suficiente, no es suficientemente efectivo y al final en Internet lo que prevalece son los fraudes de baja cuantía, es decir, al final, si usted le roban 100 euros, pues va a ser como difícil que la policía belga se active e inicie un operativo, ¿verdad? Si le roban 100 millones, a lo mejor sí, claro. Claro, sí, si le roban cantidades más importantes, pues al final la cosa cambia. Mire, un delito incipiente que todavía no conoce la gente y ni ningún medio de comunicación. Saldrá la semana que viene, ahora que viene Halloween, que viene pues la semana de los muertos, casi, ¿no? Sí. Empresas españolas que hacen dinero publicando y comercializando miles de nombres de difuntos. Es decir, en España mueren cada día más o menos unas 450.000 personas, al año, según el INE. Son unas 1.200 personas
horas al día. Bueno, las funerarias suelen publicar esos nombres y apellidos en sus webs, ¿verdad? Para que los familiares acudan, etcétera. Bueno, habrían webs que captan, que copian masivamente esos nombres y apellidos de españoles que fallecen cada día, los publican en sitios web con publicidad contextual, es decir, que intentan generar un mini sitio web de cada difunto, de cada persona que ha fallecido. ¿Qué objetivo? Bueno, con generar ingresos publicitarios, porque esos nombres están rodeados de publicidad, de viajes, de mil cosas que se puede imaginar, y bueno, pues claro, cuando a uno se le ha muerto un familiar, pues es lógico la tentación de poner en Google el nombre y el apellido, acaba en esa web, y si alguien pincha la publicidad, pues bueno, ya ganan 10, 20 céntimos de euros. Es el negocio de la muerte que llega también ahora a Halloween en España. Es increíble. Todo se vende, hasta el nombre de un fallecido. No hay límite. Me deja usted sorprendido. Bueno, la pena, insisto, es que se están cometiendo 20 ciberestafas por hora, que desde la pandemia esto ha aumentado porque manejamos más las redes para todo, para comprar, para teletrabajar. Por lo tanto, ¿algún consejo que dar a quien esté ahora conectado escuchándonos y a la vez tenga abierta una web y juegue con ella? Bueno, los virus siempre están ahí. Yo siempre digo que alguien habrá observándole al otro lado de la pantalla de plasma. Por tanto, al final no hay que aislar el ordenador y ni el móvil. Lo necesitamos para vivir, interactuar con el mundo, ¿verdad? Por tanto, bueno, hay que ser un poco más prudente, pero no desconfiado. Pues bueno, no pagar alegremente, retrasar las compras 24 horas, nunca comprar compulsivamente, desconfiar de historias, de extraños que nos puedan contar por internet, y sobre todo el phishing. No hagan caso nunca a esos enlaces SMS que llegan prácticamente cada día al teléfono móvil. Querido Canals, un abrazo. Suerte con los ciberdelitos contra ellos. Un abrazo fuerte. Que tenga un buen día digital. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. A ver, Miguel Ángel Ordóñez, saben que vive en Marbella. La Audiencia Nacional acusa al marido de la alcaldesa de Marbella de organización criminal y blanqueo de dinero del narcotráfico. Estamos hablando de Lars Gunnar Broberg. ¿Qué está pasando en Marbella con el marido de la alcaldesa, querido? Pues tú lo has dicho muy bien. Está a punto de ser procesado. Hace ya más de un año, en febrero de 2021, se le detuvo. Se puso en busca y captura a un hijo, que es hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Se le localizó en Brasil a este Joaquín Broberg, que es el hijo de Lars Broberg, y se le extraditó desde Brasil. Hoy día está en libertad condicional y bueno, se les ha citado a declarar el 17 de noviembre y por eso está ahora mismo en boga todo este asunto. Hablamos de tráfico de marihuana de España a Suecia, ¿no? Marihuana, hachís, cocaína, algo de pastillas de un tipo de opiáceo que está prohibido, lógicamente sin receta médica. Y bueno, todo esto llamó mucho la atención en febrero de 2021. Es cuando se detiene a unas 30 personas, luego posteriormente hubo una segunda fase, se detuvo a, en total, 71 detenidos, y todo fue porque llamó la atención en 2018 una empresa de mudanzas que hacía muchos traslados a Suecia, de Suecia para la Costa del Sol y Alicante. Se les siguió la pista y efectivamente lo que hacían era transportar droga, y esa droga luego se lavaba. Los beneficios se invertían en la Costa del Sol y en Alicante, y había ahí unas componendas, unas tramas muy extrañas de alquileres de empresas donde aparecían los mismos cabecillas, y lo que se estaba haciendo era blanquear el dinero de esa trama de narcotráfico. Pero a ver, yo no vivo en Marbella, pero conozco Marbella bien. Y cuando Ángeles Muñoz, después de los líos del Gil y de Julián Muñoz y toda la vergüenza que pasamos, cuando vuelve a la alcaldía de Marbella a ser normal, año 2017, a mí ya me llegó
cuidado con el marido de Ángeles Muñoz. 2017, ya habían rumores. Este hombre tiene ahora 80 años. Y claro, Ángeles Muñoz vive en una mansión que tasan en 12 millones de euros. Que uno puede ser empresario de la construcción y haber ganado mucho dinero, pero como para mansión de 12 millones para una alcaldesa, yo creo que es la alcaldesa que vive en una mansión más rica de Europa, posiblemente, ¿no? ¿A ti te llegó como a mí? Sí, bueno, tú sabes que siempre cuando se mezcla política con empresa y demás, Lars Broberg es un ciudadano sueco que llegó aquí hace muchos años y realmente empezó a ganarse la vida arreglando, reformando piscinas. Y evidentemente tiene el mérito. Evocamos la profesión tú y yo, ¿eh? Sí, sin duda. Hizo muchísimo dinero, viven en una mansión que el precio de venta al público hace unos años, en plena depresión inmobiliaria, era de 12 millones. Hoy día seguro que se vendería por mucho más, pero bueno, sí que es cierto que había habladurías, rumores al respecto. Es sintomático que las mayores polémicas que ha tenido Ángeles Muñoz al frente de la alcaldía han tenido que ver con negocios de su marido o negocios inmobiliarios. Por ejemplo, hubo una polémica porque hubo una recalificación en el nuevo Plan General Urbanístico, cedía 170.000 metros cuadrados, se movía la linde de Marbella, se renunciaba a 170.000 metros cuadrados y qué casualidad que el cambiar la linde de Marbella coincidía con cedérselo a Benavís, el municipio cercano, justo unos terrenos que eran de la familia Broberg, que en el plan urbanístico marbellí siempre habían sido terrenos no urbanizables, pero al pasárselos a Benavís, pues todo cambiaba. Todo cambiaba, volvía a la legalidad y se podía construir. Claro. Ahí precisamente está esta mansión a la que tú te referías, ¿no? En terreno que al pertenecer a Marbella es no urbanizable, aunque esté todo urbanizable irregularmente. Sí, pero estás conmigo que Marbella necesita todo menos esto. Es decir, si hay una ciudad que necesitaba calma, transparencia y basta ya de corrupción, era Marbella. Y me da mucha pena porque desde que llegó, con perdón, Ángeles Muñoz, no digo el PP, digo Ángeles Muñoz, la sospecha ha estado ahí. La sospecha ha estado ahí. Con el anterior alcalde no estaba, aunque la gente dejó de votarle, también hay que decirlo. Ha habido varias iniciativas judiciales y todo quedó en aguas de borrajas. Y a su favor habría que decir que, bueno, de momento no se ha dicho que haya ninguna relación con el Ayuntamiento de Marbella. Se está especulando mucho. Pero también hombre, hay ¿te imaginas al marido de la alcaldesa en prisión? Cosa que puede ocurrir. Le podrían pedir 14 años. De hecho, fue detenido cuando se hizo toda esta redada y se intervino su domicilio, la sede de sus empresas, del grupo Wasa. Hay varios socios suecos también que han sido detenidos y fueron a los calabozos, pero en el caso de Lars Broberg no se hizo así porque estaba recién salido del hospital. Entonces el juez, con un criterio muy oportuno humanitario, no le quiso hacer pasar ese mal trago. Que esto huele a Pujol 2, es decir, demasiado mayor y enfermo para ser juzgado. Pero bueno. Sí, bueno, de hecho se supone que ni siquiera se declarará por videoconferencia el 17 de noviembre por su estado de salud. Semanalmente hay una serie de informes médicos que tienen que presentar y por ahí lo que se dice, dentro de que hay secreto de sumario, es que la acción en contra de Lars Broberg está paralizada de momento hasta que no mejore su condición de salud. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 7
772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Bueno, y la ley trans. Señores, hemos hablado con Lucía Echevarría, Premio Planeta y Premio Nadal. Saben que es escritora, es feminista y lleva años criticando la ley trans y diciendo que es un riesgo para los menores, pero también un negocio. Escuchen. Para quien sea que te dé las hormonas y el bloqueador y todo lo demás, tiene que comprar la materia prima a alguien. ¿Y dónde están estos tres grandes polos biotecnológicos actualmente? Biotecnológico. Es decir, un polo tecnológico puede estar en San Sebastián de los Reyes, que hay un polo tecnológico. Un polo biotecnológico trabaja con tecnología. Pues en los tres países que ahora mismo tienen legislaciones de género, de leyes trans muy parecidas a las nuestras. Sorpréndete, una es Irán. En Irán el cambio de sexo es gratuito, ¿sabes? Y te lo costea la Seguridad Social. El otro es Argentina y el otro es Canadá, que la ley de Canadá, que se llama Bill C-16, o sea, la proclama C-16, digamos, ¿no? Es idéntica. Yo cuando vi la primera ley de Irene Montero dije, pero si la han copiado calcada, ¿sabes? O sea... Irán, Argentina y Canadá, los polos biotecnológicos que suministran esas hormonas. Red clientelar de un montón de chiringuitos donde colocarán a su gente al aprobarse esta ley. Y sobre todo, Ordóñez, no entiendo las prisas. Por el trámite de urgencia, sin debate público. Yo ya sé, entiendo que lo hacen porque saben que se van a la calle en un año, ¿no? Claro, el tema huele muy mal y aquí lo que estamos hablando son de trastornos de la pubertad que normalmente no se resuelven con intervenciones médicas, ¿eh? Eso es lo grave y que son además unas alteraciones absolutamente irreversibles, ¿no? Yo creo que al tratarse de niños, de púberes, deberíamos hacerlo sin prisas, precisamente para que hablen los expertos de verdad, no los ideologizados, y hagamos algo que realmente sirva a los verdaderamente afectados por toda esta problemática. Y hay una cuestión puramente legal. Cada 6 meses usted podrá cambiar de sexo en el DNI y sin límite de cambios. Es decir, usted puede ser hoy Manuel, en 6 meses María, pero en 6 meses volver a cambiar de sexo. Esto legalmente, Hugo, para la policía, para Hacienda, para trámites administrativos. Esto es el caos. Esto es tremendo. Bueno, mira, yo puedo poner un ejemplo que me ocurrió. Estaba yo en 6º de primaria, o sea, ya hace muchos años, y íbamos de intercambio. Yo no sabía que mi pasaporte, en vez de poner, fue un error evidentemente, en vez de poner que yo era varón, ponía que era mujer. Entonces, no me digas, se equivocó el policía. Evidentemente yo no lo he pedido. Y entonces llegué a íbamos a ir a Manchester, ¿no? Entonces llegué ahí al aeropuerto, tal, nos pidieron el pasaporte y se montó un jaleo que casi no puedo yo embarcar. O sea, claro, porque decían, mujer, tal, no cuadraba nada. Es decir, entonces se montó un jaleo. O sea, eso para ejemplarizar lo que tú estás. ¿Cómo se resolvió eso? ¿Te hicieron desnudarte en una sala o qué? No. Claro, les expliqué que no sé qué, buscarían en la base de datos de la policía, etcétera, y verían que era un error en el pasaporte. O sea, es decir, al final se arregló, pude embarcar y tal. Pero vamos, quiero decir que el jaleo que se montó pues fue enorme. Con lo cual, esto es lo que tú decías, Albert, se va a montar un jaleo enorme, pero más allá de los jaleos legales, de los jaleos de seguridad, que evidentemente eso conoce muy bien nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es un jaleo ideológico. Es decir, es lo que veníamos diciendo 1000 veces. Es increíble que una mujer pues no pueda, fumar, no pueda beber, no pueda hacer nada, que me parece muy bien, y que sin embargo pues pueda ahora abortar a libre albedrío, pueda ahora cambiar el nombre, pueda ahora operarse sin el consentimiento tan siquiera de sus padres. Es decir, no cabe en la cabeza. Están haciendo política con los niños. O sea, esto es la cuestión. Es decir, es una cuestión política y están usando a los niños, yo creo que efectivamente, bueno, pues hay problemas, o no diría un problema, hay efectivamente, bueno, pues el tema de la ley trans es un tema importante, pero que se está tratando desde un tema político absolutamente, desoyendo como siempre las indicaciones de los expertos, de psicólogos, de médicos. Es decir, los médicos alertan, oye, que si te operas es un cambio irreversible.
es un cambio irreversible, que si te operas y quizás pues no eras trans, sino que pues tenías un problema en ese momento y no fuiste pues por un experto, pues oye, es que es un cambio irreversible, ¿no? Insisto, bueno, esto es lo que Errejón ha planteado una vía para que menores de 12 años también puedan cambiar su género. Es muy fuerte, o sea, más país que ya no sabe qué hacer para marcar terreno, porque Yolanda Díaz le ha comido el poco que le quedaba. Después de las enmiendas han añadido una más para que menores de 12 años también puedan cambiar de sexo. No sé, es toda una locura, Ordóñez. Es fortísimo, es un tema político, pero también hay un trasfondo económico. Cualquier cambio de sexo, porque ya no es solo cambiar de nombre, sino o considerarse mujer u hombre indistintamente, sino que hay detrás un cambio de sexo y cada persona que inicia los tratamientos de cambio de sexo se convierte en un cliente obligado de las farmacéuticas de por vida, ¿no? Entonces, bueno, mucho cuidadito, que aquí estamos además en unos tiempos en los que nos cambia mucho la cabeza a rebufo de Twitter, ¿no? Y en fin, en esas mentes tan infantiles, pues no está sentado todavía. Pero fijaros lo que ocurrió hace poco, lo contamos en Cataluña, quiero recordar, es decir, violencia de género, un hombre viola o maltrata o agrede sexualmente, no recuerdo exactamente el caso, y se cambia el nombre en el registro civil y pasa a ser mujer. Es decir, entonces, tanta ley de violencia de género, tanta historia que yo, oye, lo veo muy bien, todo lo que sea actuar contra esta lacra social como es la violencia de género, estoy de acuerdo, pero desde luego, es decir, cabe la posibilidad, como ya se ha visto, como veníamos diciendo, de que, bueno, pues sean tratados muchos violadores, muchos agresores, muchos asesinos sexuales, pues sean tratados, como una mujer, sinceramente, y no se ha visto como un caso de violencia de género, como insisto, ya ocurrió. O sea, y esto es lo que están consiguiendo los del gobierno. O sea, es que ya ocurrió, es que ya hemos visto esos titulares en prensa. Es tremendo, entonces, es tremendo. Claro. Bueno, pero aquí hay, como siempre les digo, y decía el oyente de iVoox y de Twitter, aquí hay dos realidades, una la vida real y otra la que se nos supone. Por ejemplo, ayer todo el mundo hablando del lapsus que tuvo Sánchez en Kenia, llamándole Senegal 2 veces, recordáis, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, hombre, 2 veces, pero... Estaba como Trillo en Honduras, ¿no? Igual. Pero que eso le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Pero lo que me parece grave es que prácticamente ninguna tele lo sacara. Pero ¿qué pasa? ¿Que no queréis poner en riesgo los 160 millones de euros? Quieren que, o sea, ante la dificultad de que en este año les baje el presupuesto de propaganda de gobierno de España, las tonterías las mínimas, ¿sabes? Vamos a no poner en juego la pasta, pero por favor, hemos llegado a este punto que ¿qué es esto? Corea del Norte ya, por favor, y se lo digo a las privadas, ya la pública ya ni te hablo de las privadas, que tengan la mínima valentía de actuar como actuarían si Sánchez fuese jefe de la oposición, igual, ni más ni menos. No entiendo ese negacionismo de ciertas cadenas a la hora de cuidar al líder, ¿no? No lo comprendo, me da mucha pena. Y la última, ¿está dividido el PSOE? Me pregunta Josefina, ¿o es mentira referente a la ley trans? ¿Quién tiene respuesta para esto? Hay quien dice que es un paripé, No, está dividido. Carmen Calvo tiene un planteamiento absolutamente distinto al de Zapatero y al de otros miembros del gobierno y del Partido Socialista, o Partido Sanchista, podríamos hablar, como decía Hugo, ¿no? No, y no solamente en esta cuestión, es decir, el Partido Socialista, como decíamos antes, está muy dividido. En Moncloa hay muy malos rollos, por hablar en coloquial, rápido y corriendo. Es decir, no solamente en esta cuestión, Carmen Calvo, recordemos, hace un par de días, tuvo un enfrentamiento públicamente en una radio con Pablo Iglesias, aparte un enfrentamiento muy fuerte. O sea, se nota que Carmen Calvo cree sinceramente en sus planteamientos, cree en su postura, y es una cuestión, insisto, ideológica de Carmen Calvo, que está en contra del sector de Podemos. Pero es decir, que no solamente es que esté dividido en esta cuestión de la ley trans,
está dividido en muchas cuestiones. Hay mucho malestar en Moncloa. Hay mucha gente que en Moncloa odia a Pedro Sánchez, con lo cual, en cuanto dejen de ser gobierno, empezaremos a saber muchas cosas, incluso hasta podría decir casos legalmente, bueno, pues difíciles para el gobierno, para Pedro Sánchez, en los próximos días después de que salgan del gobierno. Hay mucha gente, insisto, cabreada con Sánchez. Sí. Lo que pasa es que él se está preparando para el día después. Recientemente comentábamos en este mismo programa cómo se está haciendo con el control de las agrupaciones territoriales de Latinoamérica, ¿no? En Santo Domingo, en México, ¿no? Cómo está quitando a la gente que sabe que no es de los suyos y está nombrando gestoras, pero además muy cerquita. En el caso de Santo Domingo, de la agrupación territorial de Santo Domingo, ha nombrado a los componentes de esa gestora viven en Madrid. Son dominicanos en su mayoría, nacionalizados, con carné socialista, y van a tener muy fácil lo de controlar esas agrupaciones así, de esa manera. Oye, y hoy ha vuelto ya el presidente de África de su visita por África, esos 68 de séquito que le acompañaban y solo 11 empresarios para hacer negocios. Ahora que ha vuelto, creo que es el momento de que Fiscalía abra una investigación y averigüe si Begoña Gómez fue como esposa a sonreír o fue a hacer negocios como exdirectora de Africa Center. Necesitamos saberlo. Yo sé que Fiscalía no lo va a hacer. ¿Hay alguna institución que lo pueda hacer, que lo pida, Hugo? ¿Nos queda alguien que sea honrado? Bueno, siempre queda que una persona, un particular, pues denuncie a Begoña Gómez en un juzgado. Es decir, eso es lo que pero nos para queda. denunciar has de tener un indicio. Y ahora lo que tenemos es sospechas. Ahora huele mal, pero solo eso, ¿no? Claro, bueno, insisto, si alguien tiene información, o sea, lo que nos queda es que si alguien tiene información, documentación o más allá de sospechas, sino que también indicios, me refiero, pues que lo denuncies. Es lo único que queda. La Fiscalía no va a actuar en este caso, entonces esa es la única vía. A mí lo que me sorprende es que, oye, yo que me he tenido que estudiar, la Constitución española, la he tenido que poner en exámenes, en derecho, en temas de derecho, etcétera, yo jamás he visto que tuviéramos primera dama, o sea, la figura de la primera dama en la Constitución española, y ahora, pues, oye, de facto tenemos una primera dama, ¿no? Una primera dama que se dedica, bueno, pues eso, a llevar una cátedra sin ser licenciada. Es decir, cátedra, yo pensaba que venía de catedrático, ¿no? Pero no, viene de eso, de que si eres la esposa de Pedro Sánchez, pues oye, que puedes llegar a ser, insisto, directora de una cátedra en la Complutense sin ni siquiera tener una carrera universitaria, o llegar a acuerdos con la principal escuela de negocios de Marruecos. Todo por ser, insisto, la primera dama de España, una figura que no se reconoce en la Constitución española, que no tenemos primera dama en España y que actúa como tal. Bueno, pues oye, son cosas que pasan, ¿no? Sí. Me quedo con tu lanzamiento al aire. Si alguien tiene pruebas, que lo diga, porque Fiscalía no lo va a investigar. Miguel Ángel Ordóñez, Hugo Pereira, descansad. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. No hay más tiempo. Volvemos mañana a esta misma hora. Una horita de información confidencial. Gracias, Gran Vía Radio Barcelona, aquí a las 6. Boom Radio Benidorm a las 11 y a las 8. 11 de la mañana, 8 de la tarde. Y Radio Montaña Leonesa a la 1 del mediodía. Gracias a todos por su colaboración. Amigos del canal de YouTube, un abrazo. Leo todos los mensajes. Y por antena, para que conste en acta. Y a los amigos de iVoox, igual os digo, Spotify, cualquiera de las plataformas. Gracias por ser gente bien informada y por entender que hay un mundo más allá al que nadie pone el foco. Aquí sí lo hacemos. Hasta mañana. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.